Mi esposo y mi mejor amiga me engañaron. Reuní pruebas de su infidelidad y sus fraudes, los expuse públicamente, los arruiné social y financieramente, y me quedé con todo. No sé si esto sea purificador o simplemente una forma de organizar mis pensamientos antes de lo que estoy a punto de hacer, pero aquí voy. Me disculpo de antemano si esto se hace largo, pero necesito poner todo en orden. Yo tengo 34 años, llevaba casada con Daniel de 37 casi 10 años. Teníamos una vida que desde afuera parecía perfecta. Una casa en las afueras, 2 perros, trabajos estables y un grupo reducido pero cercano de amigos, entre ellos mi mejor amiga, Lucía. Éramos inseparables desde la universidad. Lucía fue dama de honor en mi boda, madrina de uno de mis perros, sí, éramos de esas personas, y hasta compartimos vacaciones con ella y su novio varias veces. Daniel siempre fue encantador, de esos hombres que hacen reír a cualquiera y que se ganan a la gente en minutos. No es que fuera ingenua, pero nunca creí que él pudiera cruzar ciertos límites, hasta hace 6 meses. Todo empezó con pequeñas cosas que, en retrospectiva, fueron banderas rojas que decidí ignorar. Daniel empezó a quedarse más tarde en el trabajo, y Lucía empezó a tener más tiempo libre y a llamarme para ver si podía pasar por casa para hacerme compañía mientras él no estaba. Yo pensaba que era dulce de su parte. Incluso, a veces ella me traía café y nos pasábamos horas hablando. Lo que no sabía es que esos cafés también los compartía con él, pero sin mí. La primera vez que noté algo raro fue una noche de viernes. Estábamos todos en casa, yo preparando la cena mientras Daniel y Lucía charlaban en el salón. Cuando fui a buscar un cuchillo que estaba en el lavavajillas, escuché cómo ella se reía de una manera que no le había escuchado antes, y luego, silencio incómodo. No pensé mal de inmediato, pero sí me llamó la atención que, al entrar al salón, ambos estaban mirando sus teléfonos como si nada hubiera pasado. Las cosas se intensificaron cuando Daniel empezó a llevar su teléfono a todas partes. Antes lo dejaba cargando en la cocina, ahora lo llevaba incluso al baño. Además, la contraseña cambió sin que me lo dijera. En paralelo, Lucía empezó a cancelar planes conmigo en el último minuto, pero curiosamente, Daniel tenía reuniones esas mismas tardes. La gota que colmó el vaso fue una noche en que él dijo que trabajaría hasta tarde. Yo tenía una presentación importante al día siguiente y me quedé en casa repasando. Cerca de las 9 de la noche, decidí llamarlo para preguntarle si quería que le llevara algo de cenar. No contestó. A los 5 minutos, me llegó un mensaje de Lucía. Oye, mañana no puedo verte, me salió algo importante. Nada raro, hasta que vi la ubicación que accidentalmente me mandó junto con el mensaje. Era un restaurante en el centro. No pude evitarlo. Me puse un abrigo y conduje hasta allí. Aparqué frente al lugar y lo vi. Daniel, sentado en una mesa para 2, con Lucía, tomándose de las manos y riéndose como adolescentes. No entré. Me quedé en el coche, temblando. Fue como si de golpe todas las piezas encajaran, las miradas, las excusas, las risas que no eran para mí. En ese momento sentí rabia, pero también algo más frío, una especie de claridad que me asustó. No iba a gritar. No iba a llorar frente a ellos. Si lo que estaban haciendo era real, iba a ser yo quien controlara la historia. Y así empezó todo. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, con una taza de café frío, repasando cada interacción de los últimos meses. La rabia iba y venía en oleadas, pero lo que se quedaba era una determinación casi quirúrgica. Si ellos habían elegido traicionarme, entonces yo iba a asegurarme de que pagaran. Y no de forma impulsiva, sino calculada. A las 3 de la madrugada, abrí mi portátil y empecé a tomar notas. No sabía aún qué forma tomaría todo, pero lo primero que necesitaba era información. Sin pruebas, todo se quedaría en un ella dice, él dice. Así que lo que hice fue sencillo. Recordé que Daniel tenía una vieja tablet que nunca usaba y que seguía sincronizada con su cuenta de correo y sus fotos. Fingiendo que necesitaba espacio de almacenamiento, la encendí y revisé. No tardé ni 5 minutos en encontrar algo, un intercambio de correos con Lucía sobre el viaje que tenían que hacer pronto para aclarar las cosas. Había fotos adjuntas, selfies de ellos en su coche, en el mismo ángulo que tantas veces había visto cuando salíamos de paseo juntos. Las borré de mi mente, pero las guardé en una carpeta encriptada con una contraseña que solo yo sabía. Lo siguiente fue asegurarme de que no sospecharan que sabía algo. Durante 2 semanas, actué como siempre, pero con pequeños cambios. Me ofrecía trabajar horas extra para llegar más tarde, les dejaba espacios accidentales para estar juntos, y mientras tanto, instalé discretamente una cámara oculta en la lámpara del salón y otra en el garaje. Fingí que eran por seguridad tras un robo en el vecindario. Lo que grabé fue suficiente para destrozar a cualquiera. No voy a dar detalles explícitos, pero digamos que en mi sofá pasaron más que tardes de charla.
Guardé todo en un disco duro externo, junto con capturas de mensajes que intercepté gracias a la tablet. El tono de esos mensajes me revolvía el estómago. Había apodos, promesas de futuro, planes para mudarse juntos cuando todo se resolviera. En paralelo, empecé a hablar más con Laura, una compañera del trabajo de Daniel que siempre había sido cordial conmigo. Le dejé caer, de manera casual, que estaba pensando en organizarle una fiesta sorpresa para nuestro aniversario y que necesitaba saber si él tenía algún viaje planeado. Laura, sin saberlo, me dio la confirmación que buscaba: viaje a Madrid en 2 meses, exactamente en las fechas que Lucía me había dicho que iba a visitar a su madre. Pero no quería quedarme solo con lo personal. Daniel tenía un lado que pocos conocían: le gustaba jugar con los límites legales de su negocio. Sabía que a veces hacía movimientos financieros creativos para evitar ciertos impuestos. Yo nunca había intervenido, pero ahora, todo valía. Así que contacté a mi primo Martín, que trabajaba como auditor independiente. No le dije la verdad, solo que sospechaba que Daniel estaba metido en algo turbio y que quería protegerme en caso de un divorcio. Martín aceptó revisar algunas cosas, y su cara cuando me llamó 2 semanas después lo dijo todo. Había encontrado suficientes irregularidades como para levantar sospechas muy serias si llegaban a oídos de las autoridades. En ese momento, tuve claro el plan: reunir pruebas de la infidelidad, documentar sus actividades financieras dudosas, exponerlo en el momento en que más le doliera. No sería rápido, pero sería irreversible. Si algo me enseñó esa etapa es que la venganza no se ejecuta con rabia, se cocina a fuego lento. Y yo estaba dispuesta a mantener la temperatura perfecta. Empecé por algo que dolió más de lo que ellos jamás sabrán: reconstruir mi imagen ante todos nuestros amigos y familiares como la esposa devota y comprensiva. Eso implicaba actuar. Sonreía en cada reunión, hablaba con orgullo de Daniel y hasta bromeaba sobre cómo Lucía me robaba a mi marido para que la ayudara a cargar bolsas del súper. Ellos reían, yo también, pero por dentro estaba tomando nota de cada reacción. En paralelo, fui tejiendo pequeñas trampas. Invité a Lucía a varios planes solo de chicas para reforzar la idea de que yo no sospechaba nada. Una noche, después de un par de copas, le lancé un anzuelo. Oye, ¿alguna vez has sentido que la vida te quiere llevar por un camino que no deberías tomar? Ella sonrió nerviosa y respondió algo ambiguo sobre seguir al corazón. Ese momento lo guardé en mi memoria: su cara, su tono, todo. Con Daniel hice algo parecido. Le propuse una escapada romántica a la playa. No tenía intención de ir, pero quería ver cómo reaccionaba. Puso 1000 excusas, hasta que finalmente dijo que sería mejor en otra fecha porque estaba complicado en el trabajo. Yo sabía que esa otra fecha coincidía con el viaje que tenía planeado con Lucía. Mientras tanto, con ayuda de mi primo Martín, seguíamos recopilando información de sus cuentas y movimientos. Descubrimos que había hecho transferencias a una cuenta que no reconocía hasta que vi que estaba a nombre del hermano de Lucía. Era la forma perfecta de disfrazar gastos para sus escapadas. Todo lo documenté, con fechas y montos. El primer golpe emocional lo planeé para el cumpleaños de Daniel. Organizamos una cena en casa con varios amigos, incluida Lucía. Preparé todo para que pareciera una noche perfecta: comida increíble, música, risas. Y a mitad de la velada, mientras todos estaban en el salón, puse un vídeo en la TV de sorpresa, diciendo que era un montaje de nuestros momentos juntos. El vídeo empezó con fotos de nuestra boda, pero en medio, de forma muy breve, inserté una imagen de ellos tomada por la cámara oculta. Apenas un segundo, pero lo suficiente para que se miraran entre sí con pánico. Nadie más pareció notarlo, pero yo sí. Fue como si en un segundo les hubiera recordado que algo pendía sobre ellos, aunque no sabían cuánto sabía yo. Después de la fiesta, Lucía me escribió un mensaje extraño. ¿Podemos hablar? Siento que últimamente estás rara conmigo. Le respondí con un simple: debes estar imaginando cosas. Todo está bien. Y así, ellos volvieron a su burbuja, sin saber que yo ya había empezado a pincharla. Después del cumpleaños, su nerviosismo era evidente. No lo suficiente como para detenerse, pero sí lo bastante como para que se cuidaran más, o eso creían ellos. Para mí, ese cambio fue una mina de oro. Cuando alguien empieza a actuar con cautela, deja rastros distintos, y yo estaba atenta a todos. Mi objetivo ahora era sencillo: sembrar desconfianza entre ellos. Si lograba que empezaran a sospechar el uno del otro, el colapso sería inevitable. Lo primero fue con Daniel. Una tarde, mientras estábamos cenando, fingí recibir un mensaje en mi teléfono y solté, con aire distraído: «Qué raro», me escribió Laura, su compañera de trabajo, preguntando si todavía vas a hacer el viaje doble en mayo. «No sé qué significa».
Vi cómo sus ojos se tensaron. No sé de qué hablas, contestó, demasiado rápido. Laura debe haberse confundido. Yo simplemente asentí, como si no me importara, pero el veneno ya estaba en su cabeza. ¿Y si Laura sabía algo? Luego fui con Lucía. La invité a tomar café y, entre risas, le conté que había escuchado rumores en el trabajo de Daniel sobre una compañera muy cercana a él. No la acusé, no dije nombres, solo lo dejé caer. La reacción fue un manual de psicología inversa. Negó todo, se rió demasiado fuerte, y luego cambió de tema. Para reforzar el efecto, empecé a mandarles mensajes a ambos en momentos clave. Por ejemplo, un viernes por la noche le enviaba a Daniel una foto mía con amigas en un bar, acompañada de "No llegaré temprano, diviértete". A la media hora, le escribí a Lucía: Daniel me dijo que se quedaría en casa, debe estar aburrido. Así, cada uno empezaba a preguntarse qué hacía el otro cuando no estaban juntos. Paralelamente, con Martín, seguíamos armando el dossier financiero. Él me dijo que, si yo quería, podía entregar todo a un contacto en la inspección fiscal que conocía y que eso pondría a Daniel bajo investigación en cuestión de semanas. Yo le pedí que esperara, todavía no era el momento. El golpe más calculado vino un mes después. Sabía que Daniel y Lucía tenían reservado un fin de semana de trabajo en un hotel de lujo. Lo descubrí revisando la tarjeta de crédito. No cancelé nada, al contrario, decidí aprovecharlo. 2 días antes, envié un arreglo de flores al trabajo de Lucía con una tarjeta que decía: Gracias por todo lo que compartimos. No puedo esperar a verte de nuevo. El detalle es que lo mandé anónimo, pero con la letra falsa imitando la de Daniel. Luego, el mismo día, mandé un mensaje anónimo a Daniel con una foto borrosa de Lucía entrando a un café con un hombre, que en realidad era su hermano. Ese fin de semana, aunque ambos fueron al hotel, algo pasó. A la vuelta, noté que ya no se miraban igual. Él estaba más seco con ella, y ella me escribía menos. Yo no estaba lista para cerrar el círculo todavía, pero ya podía oler el principio del fin. La etapa final de mi plan requería precisión y, sobre todo, paciencia. Tenía que asegurarme de que cuando el golpe cayera, Daniel y Lucía no tuvieran ninguna escapatoria, ni juntos ni separados. Lo primero fue reforzar mi imagen de víctima inocente sin levantar sospechas. Empecé a contar, en conversaciones casuales con amigos y familiares, que Daniel estaba estresado por el trabajo y un poco distante, pero que yo lo apoyaba en todo. Esto, más adelante, sería clave para que la gente interpretara los hechos a mi favor sin que yo tuviera que decir mucho. Mientras tanto, Martín y yo cerramos el dossier financiero: transferencias sospechosas, facturas falsas, gastos injustificables, todo listo para que, si lo filtrábamos, provocara una auditoría casi inmediata. Decidimos esperar la ocasión perfecta para moverlo. El momento llegó antes de lo que pensaba. Un viernes, Laura, su compañera de trabajo, me llamó, preocupada. No sé si debería decirte esto, pero Daniel está actuando raro. Ha tenido reuniones fuera de la oficina que no aparecen en la agenda oficial. Fingí sorpresa y le agradecí. Por dentro, sentí que era la señal que necesitaba. Ese mismo fin de semana, organicé una cena en casa e invité a varios amigos, incluidos Lucía y Daniel. Les pedí a todos que trajeran sus parejas, para hacerlo más íntimo. Pero la verdadera razón era que había preparado una carpeta de fotos y mensajes, muy cuidadosamente seleccionados, que iba a filtrarse durante la noche. La ejecución fue simple. Mientras todos estábamos en la terraza, dejé mi portátil abierto en la mesa del salón, con la carpeta accesible. Una amiga mía, que estaba al tanto de todo, fingió curiosear, abrió la carpeta y, como era de esperar, la pantalla se convirtió en un imán para el grupo. No tardaron en reconocer a Daniel y Lucía en situaciones comprometidas. Murmullos, miradas, un silencio pesado. Yo entré justo en ese momento, fingiendo no saber nada. Me acerqué, miré la pantalla, y me quedé quieta, como si estuviera procesando lo que veía por primera vez. Nadie habló. Daniel intentó decir algo, pero su voz se quebró. Lucía se puso roja y empezó a recoger sus cosas para irse. No los detuve. Los dejé marchar, sabiendo que la humillación ya estaba sembrada. Al día siguiente, envié el dossier financiero, de forma anónima, a la inspección fiscal. Usé una dirección de correo temporal, imposible de rastrear. En cuestión de días, Daniel recibió una notificación para presentarse a una revisión. Lo vi abrirla en la cocina, palidecer, y salir sin decir palabra. Lucía, por su parte, intentó llamarme varias veces. No respondí. Al cabo de una semana, su novio la dejó y se mudó de la ciudad. Daniel,
Acorralado por el tema legal y con su reputación destrozada, empezó a pasar más tiempo fuera de casa, supuestamente buscando soluciones. Yo solo esperaba. La tormenta apenas estaba empezando. La inspección fiscal cayó sobre Daniel como una avalancha. En cuestión de días, sus cuentas fueron congeladas parcialmente y recibió citaciones para entregar documentos que yo sabía que no podía justificar. Pasaba las noches encerrado en su despacho, revisando papeles y hablando en voz baja por teléfono. Apenas comía. Apenas me miraba. Mientras él se hundía en sus problemas, yo seguía tejiendo la red. Empecé a hablar más con Laura, la compañera del trabajo, y con otros colegas suyos que conocía. No tenía que decir nada explícito, solo bastaba con insinuar que Daniel estaba pasando por algo complicado y que yo intentaba ayudarlo a pesar de todo. Cada comentario que soltaba era una semilla que germinaba en forma de rumores en su empresa. Un jueves por la tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Sé que fuiste tú. No necesitaba adivinar quién era. Daniel había juntado las piezas. No era difícil, las fotos, la filtración de la carpeta, el momento exacto en que todo empezó a irle mal, pero saberlo y poder probarlo eran dos cosas muy distintas. Y él no tenía pruebas. Esa noche, llegó a casa más tarde de lo habitual, con la mirada fija en mí. ¿Por qué?, me preguntó, sin preámbulos. Yo solo lo miré y respondí con calma. ¿Tú sabes por qué? No dijo nada más. Subió al cuarto y cerró la puerta. Poco después, recibí un correo de Martín. La investigación estaba avanzando más rápido de lo esperado y era probable que en menos de 2 meses Daniel recibiera una sanción económica considerable, además de una revisión exhaustiva de sus declaraciones anteriores. Eso, sumado a su imagen profesional dañada, significaba que muchas puertas se le cerrarían. Lo más irónico fue que, en medio de todo, intentó acercarse a mí. Me trajo flores, me propuso empezar de nuevo y hasta mencionó ir a terapia de pareja. Pero yo ya no quería nada de eso. Era demasiado tarde para remendar algo que él mismo había destruido. Lucía, por su parte, estaba fuera del mapa. A través de conocidos, me enteré de que había perdido su empleo y que se estaba quedando temporalmente en casa de un familiar. Nunca me contactó directamente de nuevo, aunque su nombre aparecía a veces en llamadas perdidas en mi teléfono. El colapso total de Daniel llegó cuando la empresa, presionada por la mala reputación y las sospechas fiscales, decidió ponerlo en pausa indefinidamente. Lo vi recibir la llamada en el salón. No gritó, no lanzó nada, simplemente se desplomó en el sofá y se quedó ahí, mirando la pared. Yo sabía que ese era el momento de cerrar el círculo. Pero quería hacerlo de una forma que le quedara grabada para siempre. Cuando vi a Daniel hundido en el sofá, supe que había llegado la última jugada. Todo lo que había hecho hasta ahora había sido estratégico, pero el cierre tenía que ser personal. No solo quería que perdiera su reputación, su estabilidad financiera y su relación con Lucía, quería que entendiera, en lo más profundo, que yo había sido la mano que movió cada ficha. Pasé las siguientes 2 semanas preparando lo que sería mi último acto. Lo invité a cenar una noche de sábado, con un tono amable y conciliador. Le dije que quería hablar sobre nuestro futuro y que tal vez había cosas que podíamos salvar. Él aceptó, quizá aferrándose a la mínima esperanza. Preparé la mesa como si fuera una ocasión especial. Velas, su comida favorita, vino caro. Cenamos en un ambiente casi incómodo por lo cordial que estaba siendo todo. Y cuando sirví el postre, coloqué discretamente un sobrecerrado frente a él. «Ábrelo», dije, con una sonrisa. Dentro, había impresas algunas de las fotos más comprometedoras del con Lucía, copias de las transferencias sospechosas que había hecho, y un extracto del informe fiscal con las sanciones que estaba por recibir. En la última página, una sola frase escrita a mano. Todo esto es el resultado de tus decisiones. Yo solo me aseguré de que enfrentaras las consecuencias. Lo vi leer, levantar la vista, y encontrarme con una expresión mezcla de incredulidad y devastación. «Eras mi esposa», susurró. «Y tú eras mi marido. La diferencia es que yo no rompí el pacto primero. No gritamos. No hubo discusiones». Él recogió el sobre, lo dobló con cuidado y se fue de la casa sin decir más. Esa fue la última vez que lo vi en persona. En las semanas siguientes, su situación se desplomó por completo. La sanción fiscal llegó, vendió su coche para pagar parte de la deuda y se mudó a un apartamento mucho más pequeño. La noticia de su investigación se filtró en su círculo profesional y sus posibilidades de conseguir un puesto de nivel se evaporaron. Lucía, por su parte, nunca se recuperó socialmente del escándalo. Las amistades comunes dejaron de invitarla, y su reputación como la amiga traidora se quedó pegada a su nombre. Yo pedí el divorcio con pruebas sólidas de infidelidad y manipulación financiera.
El juez no solo me concedió el divorcio rápido, sino que me dejó con una parte considerable de lo que quedaba de sus bienes. Cambié la cerradura, redecoré la casa y, por primera vez en meses, dormí profundamente. No me considero una santa. Sé que lo que hice fue calculado, incluso cruel. Pero cada paso fue consecuencia directa de lo que ellos decidieron hacerme. Y si alguien me preguntara si valió la pena, sí, lo valió.